si x es mayor o igual que 0. Y es igual a x si x es menor que 0. ¿Sí? Eso te daría una gráfica así, la negra en vez de la roja. No se puede hacer así. Entonces, en esta situación, no lo podés hacer. Tiene que ser poniendo la función como es originalmente, como valor absoluto de x. Aquí, las barras de valor absoluto son tan fuertes que si pone menos x es equivalente a poner x. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien. Entonces vuelve a quedar la misma función. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, profe. Bien, vamos a ver función inversa. Ustedes ya vieron la teoría y la función inversa es, por ejemplo, hagamos un análisis en este primer ejercicio. Tienen la función valor absoluto de x menos 1. Así es la función esta, pero la ven gráfica. La función, ¿en dónde es creciente? De 1 a infinito. De 1 a infinito. Perfecto. Muy bien. Entonces se pone que el intervalo desde 1 hasta infinito. ¿Por qué no pongo 1 con corchete? Porque ahí no es ni creciente ni decreciente. ¿Y dónde es decreciente? De menos infinito a 1. Perfecto. Bueno, ya la tienen re clara. ¿La función es biunívoca? No. No. No es biunívoca. Si alguien tiene una duda, lo que tiene que hacer es trazar una recta horizontal en cualquier lado y ver que para cada valor de y hay dos valores de x, que son estos. Este es uno y este es otro. Me salen fieritos los trazos, pero este es el x2 y este es el x1. Hay dos valores de x para un solo valor de y, que lo podemos llamar y1. Entonces no es biunívoca. Entonces, esto que dice f supraíndice asterisco se refiere al dominio de la función restringida. ¿Qué significa eso? Que voy a anular una rama y voy a dejar una sola para que sí sea biunívoca. Si considero esta rama verde, solamente esta rama, entonces la función sí es biunívoca. Pero para eso tengo que invocar un dominio reducido. Y ese dominio reducido va a ser 1 infinito. Una rama en que solamente sea creciente. Puedo tachar la creciente y puedo poner la decreciente. También esa rama va a ser biunívoca en sí misma. Y entonces ahí sí ya tengo una función biunívoca. O sea, que esta es la técnica más usada para restringir la función a pedazos en donde sí es biunívoca. Y a eso se le saca la función inversa. ¿Se entiende? Profe, pero ahí la función no sería, sí sería biunívoca, porque ya ahí ya está restringiendo el dominio. Claro, al ser así, mira, esto sería así. La función de x sería valor absoluto de x menos 1, que es igual a dos ramas. X menos 1 y 1 menos x. Esto x menos 1, si x es mayor o igual que 0, que 1, y y 1 menos x si x es menor que 1. Ahí está la función valor absoluto de x menos 1. Pero si yo elimino esta, me va a quedar
la función restringida, que se pone así, de en x, va a ser igual a x menos 1. Y su dominio restringido va a ser 1 infinito. Le hago una pregunta, profe. ¿Sí? Nosotros, bueno, ahí estamos restringiendo el dominio porque Sí. elegimos la rama de la derecha. Nosotros, Sí. cuando tengamos que restringir, también podríamos elegir la rama de la izquierda, que eso sería desde menos infinito a 1. Sí. Podés hacer las dos elecciones indistintamente. Perfecto. Muy buena la pregunta, ¿eh? Me gustó. Porque esa es una duda que cuando empiecen a hacer los ejercicios se les va a plantear. Bueno, ¿se quedó claro esto? Vamos a hacer un segundo ejercicio y de ahí cortamos este tema porque es muy fácil. Tenemos una función, yo les cuento para que ustedes tengan una idea. Esta es una función valor absoluto. Perdón, logaritmo. Puede ser un logaritmo neperiano de x. Siempre los logaritmos cortan por acá. La función es creciente ¿en qué intervalo? ¿De De 0 a 0 a infinito? infinito. Sí, para valores de x de 0 a infinito. ¿Cuál es el dominio de la función? 0 a infinito. Perfecto. ¿Y es decreciente en algún lado? No. ¿Es biunívoca? No. Sí. Sí, sí. Sí, Sí, es biunívoca, porque solamente tiene una rama que es creciente siempre. Entonces, siempre vamos a tener la situación de que si hacemos el barrido con una recta horizontal, siempre va a cortar en un punto. ¿Se entiende? ¿Cuál es el dominio restringido? De 0 a infinito. Exacto, es de 0 a infinito porque no hubo necesidad de hacer una restricción. ¿Está claro esto? Está fácil, ¿no es cierto? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora vamos a avanzar. Profe, Sí, ¿no tiene novedad de método de evaluación todavía o algo por el estilo? no tengo tiempo para corregirlos. Eso es, ya me voy a dar tiempo y los voy a corregir, les voy a pasar la nota y la devolución. O sea, lo que preguntaba creo No, que era lo si pregunto sabe es qué es, si, cómo se va a evaluar, qué va a pasar. sí, sí, todavía no tienen alguna novedad sobre si van a tomar parciales, cómo va a ser el tema de regularidad. no va a ser proporcional, no va a ser presencial. No se puede hacer presencial porque se supone que hasta fin de año vamos a tener cuarentena y problemas. Se espera que el pico de la pandemia sea entre julio y todo agosto. Y ahí nos la vamos a ver en figurilla. Pero se va a ir evaluando de esta manera, con trabajos, con cuestionarios, y no sé cómo va a desembocar el tema de la nota. Posiblemente eso dé una nota. Bien. Yo bien. les pido que hagan todos los ejercicios. Esa va a ser la manera, ¿sí? Bien, gracias. Vamos a ver acá, esta función es más complicada. Esta función, para que ustedes sepan, porque esto es cultura general, es esta función trigonométrica, f de x igual a coseno de x. Y entonces, ustedes tienen, ¿cuándo es creciente la función? Desde menos infinito a Sí. 0. No, De menos pi sobre 2 a 1. 0 a 1. De 0 a 1. no, Es de menos no. infinito a 1. Cuando hablamos de creciente o decreciente nos referimos a la variable x. De 0 a 1. No, ese es el Entonces rango. de Menos menos pi a pi 0. sobre 2 a 0. A 0. No, de pi sobre 2 no. De menos Menos pi pi. a 0. Menos Y si pi a estamos 0. menos
pi sobre 2. No. De menos pi a 0, la función es creciente. Y también es creciente De menos pi De sobre 2 pi pi a 2pi. Tiene varios para intervalos. a 3. 2 De pi. pi a 2 pi. Es una función periódica, o sea que cada tanto, con la misma frecuencia, van a tener ramas crecientes. ¿Y las decrecientes? De 0 a pi. Y así también, periódicamente. ¿La función es biunívoca? No. No. No es biunívoca. Profe, Y ¿es si 2pi a 3pi o es pi sobre es 2 a 2pi, 3pi sobre 2? no, porque fíjate que desde este punto a este punto decrece. De este punto a este punto crece. Entonces va desde pi hasta 2pi, de 2pi a 3pi, de 3pi a 4pi. Ah, bien, bien, bien. No involucra el punto medio, que es donde corta al eje de las X, porque Bien. ahí no cambia el crecimiento o decrecimiento. Te estoy marcando los puntos de la Sí, función sí, sí veo. donde... Sí veo. Perfecto. Bien. Gracias. Entonces, el dominio restringido, ¿cuál puedo elegir? Para que sea biunívoca. De 0 a De pi. 0 a pi. Sí, De puedo pi a 2 elegir pi. de 0 pi. Puedo elegir de 0 pi o cualquier tramo en que solamente o sea creciente o sea decreciente. Y ahí ya es biunívoca, en ese tramo es biunívoca. Menos pi Cuando a yo hago 0. esta restricción de 0 a pi, estoy tomando solamente este pedazo. Todo lo otro lo elimino. De pi a 2pi también podría ser, profe. También podría ser. Tomamos ese. Y lo otro lo negamos, lo ignoramos. Y ese tramo, ahora ustedes preguntan, ¿para qué sirve? Bueno, yo les comento que ustedes usan todo el tiempo una calculadora. Y la calculadora usa este tramo, para ese tramo definido así, lo invierte y hace el arco coseno de X, la función inversa. Que en la calculadora la tecla dice coseno a la menos 1. En la calculadora, en el mundo de las calculadoras, coseno a la menos 1 de X no significa, 1 sobre coseno de X. Lo que significa esto es arco coseno de X. El coseno a la menos 1. ¿Sí? Es bastante confuso porque solamente eso se usa en el mundo de las calculadoras. Es confuso, realmente a mí no me gusta que sea así. Yo cuando tengo algo elevado a la menos 1 es equivalente a su recíproca. Pero en este caso se refiere a el arco coseno, que es la inversa. Bien. Ya, este ejercicio sirve para eso, para que vayamos abordando eso. Bueno, ahora vamos a hacer algún análisis de función, ¿sí? Vamos a hacer, el A es una recta. Es complicado hacer la recta porque no nos aporta muchos datos. Hagamos algo más interesante. Por ejemplo, no está acá el ejercicio, pero podemos hacer la función inversa de de un logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, f de x igual al logaritmo de x.
hemos visto cómo es la gráfica, ¿sí? Yo se las voy a mostrar ahora de otra manera. Fíjense qué interesante. ¿Pueden ver la pantalla de GeoGebra? Sí, profe. Perfecto. Si yo activo la inversa, es esta, es e a la x. Fíjense que hay una relación interesantísima porque es como si la espejáramos, si la recta y igual a x fuera un espejo. Hay una simetría respecto de la primera bisectriz, se llama recta igual a x, que hace que la... Por ejemplo, si yo tengo un punto de mi función acá, yo trazo la perpendicular acá y a la misma distancia voy a encontrar el punto correspondiente de la inversa. Igual pasa acá, desde 1 a menos 1, de 1 a 1. Esta distancia es igual a esta distancia. Y hay una simetría respecto de esta recta entre la función original, f de x, y la función inversa, f a la menos 1 de x. ¿Sí? ¿Cómo se llega analíticamente? Esta es la situación gráfica de una función respecto de su función inversa. ¿Cómo se llega analíticamente a cómo es una función inversa? Es muy fácil y este es el mecanismo. Se los enseño y tienen que aprenderlo porque es lo que van a aplicar en el ejercicio este, creo que es el 5. Si vos tienes y igual al logaritmo de x, que es la función verde, entonces transpones las dos variables. Ahora pones x igual al logaritmo de y. Y ahora despeja y. Pone e a la x igual a e a la logaritmo de y. Y esto es igual a y. Y ahí ya tenés despejado y. Igual a e a la x. Ahí tenés la inversa. O sea, primero lo que haces es transponer la posición de x y la posición de y en la misma estructura original. Y después despejas y. Y ahí ya tenés la inversa. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Lo puede explicar una vez más, por favor? Por favor, por supuesto. Bueno, les he mostrado en la gráfica verde y roja que estamos acá, les he mostrado la relación que hay entre una función y su inversa, que ambas están como espejadas respecto de la primera bisectriz, que es la recta y igual a x. Eso está claro, ¿verdad? Sí. Ahora, gráficamente ustedes ya tienen una imagen de qué es lo que tiene que suceder con una función y su inversa. Ahora, ¿cómo se hace el procedimiento analítico? ¿Cómo lo calculo sin tener la gráfica? ¿Cómo saco yo la inversa en forma matemática? Es de esta manera. Yo escribo mi función acá, variables x e y me queda así, y después despejo y. En este caso, para despejar y, lo que yo hago es, como x es igual al logaritmo de y, si yo a un número cualquiera, como e, después les digo por qué elijo e y no otro número. Si a un número como e lo elevo a esta igualdad de exponentes, entonces la parte exponencial me tienen que ser iguales. Pero resulta que e elevado a algo y logaritmo de algo son funciones que se anulan entre sí, entonces me queda y. Y ya está despejado y igual a e a la x. Y esa es la inversa de la función
inicial, que era f de x igual a y igual a logaritmo neperiano de x. ¿Se entendió? Lo vamos a volver a hacer con otra función para que ustedes vean que es independiente de la función. Bien, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora a otra cosa. Por ejemplo, allá a un ejercicio de la cartilla, ¿sí? Del enunciado del trabajo práctico número 2. Por ejemplo, podemos trabajar con la C, que es muy fácil y nos enseña varios trucos y varios aspectos de esto, entonces es muy didáctico usar este ejemplo. Bien, cuando yo grafico eso, volvemos al GeoGebra, y voy a cambiar acá en vez de poner logaritmo de x, voy a poner x al cuadrado menos 6. Y fíjense que como yo a la g la he definido como la inversa de f, ¿lo ven? Entonces automáticamente la roja se convierte en la inversa. Nada más que el texto no es automático, entonces acá va a tener que ser una variable. Lo vamos a escribir como x más 6. Y también este texto lo vamos a cambiar y va a ser x al cuadrado menos 6. Bueno, ahí tenemos. Este cartel corresponde a la curva verde y este cartel a la curva roja. ¿Cómo llegamos de un punto al otro? Fíjense que aquí está clarito que esta función no es biunívoca, ¿no es cierto? Tracemos una recta acá horizontal y efectivamente hay 2x por cada y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matar una de las ramas. Esta la anulo y entonces redefino la función con dominio restringido de la siguiente manera. F de x reducida va a ser igual a la misma función, x cuadrado menos 6, pero el dominio de la función restringida va a sufrir una alteración. Va a ser igual a 0 infinito. Antes la función esta tenía como dominio los reales. Pero ahora la hemos redefinido a la función y hemos matado esta rama y nos queda solamente la rama verde y les quiero mostrar una cosa. La vamos a Profe, achicar. es que cuando saquemos la parte que no necesitemos de la gráfica, la borramos cuando hagamos nosotros nuestra propia gráfica. No la borran, la pueden poner con otros colores. No la borran. Profe, usted la puso acostada la otra parte de la... La roja no la puse acostada, salió sola porque está definida como la inversa. Y ya van a ver. O sea, si yo agarro y pongo
de la rama, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Si yo considero que esta rama ya no existe, ¿no es cierto? Fíjense que respecto de la recta y igual a x, la rama roja es el espejo de la rama verde. Es más, se cortan las tres curvas en un solo punto donde coinciden con la recta de espejo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo llego matemáticamente a esto? Fíjense, yo tengo y igual a x al cuadrado menos 6. Y ahora hago el cambio de variables. X igual a y al cuadrado menos 6. Y hago, despejo y. Me queda y cuadrado igual a x más 6. Saco raíz cuadrada en ambos miembros y me queda y igual a más menos raíz de x más 6. El más menos me daría también esta curva así. Porque con el más tengo la curva roja y con el menos tengo la curva negra. Le hago una pregunta, Pero, profe. ¿sí? El tema ese de la recta y igual a x, ¿siempre va a estar presente en cualquier función inversa o solo las que no son biunívocas? En todas las funciones inversas. Perfecto. En las biunívocas lo único que vos tenés que agregar en el estudio de las que no son biunívocas es que tenés que restringir el dominio para que esa rama, para tomar una sola rama que cumpla con las condiciones de ser biunívoca. Bien, pero siempre va a ser y igual a x. En realidad el y igual a x ni lo vas a ver después, te la vas a imaginar bien. ahí, pero no hace falta ponerla. Lo Bien, que bien, yo bien. les pongo esa recta para que vean que ahí se espeja Bien. la función con su inversa. Y es Perfecto. importante. Si la quieren dibujar no está mal, ¿no? Pero no es obligatorio. Bueno, entonces, en definitiva, yo elimino la rama negativa, que era esta, la voy a poner en trazos, y entonces me queda la función roja. Y esto es igual a la función a la menos 1 de x. ¿Se entiende cómo se maneja matemáticamente? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo hago yo para que en GeoGebra quede dibujado? Es muy fácil. Mientras tanto les voy enseñando GeoGebra. Acá pongo coma y pongo X, ahí hago clic en el alfa, mayor o igual que 0. Le doy la condición que esa función solamente vive en el dominio de las X positivas. Dice que hay un error. Ya sé por qué. Esto. No, ahí está. Profe, ¿no era más menos raíz de 2? Raíz de x más 6. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, no era igual a más menos raíz. Bueno, si es más menos, cuando hacemos la recta vertical. Raíz de x más 6. En la función inversa que está con... Claro, si hacemos eso que vos me dices, ya estaría esta rama dibujada, y como para cada x va a haber 2y, si hacemos la prueba de la recta vertical, esto no sería una función. Y matemáticamente lo ves. Si vos pones aquí, por ejemplo, 3. 3 más 6 es 9. Y el i hay 2. Más 9, más 3 y menos 3. Entonces, vos decís, bueno, pero esto no es función, no cumple con las condiciones de función. Por eso te solicitan de antemano que la función sea biunívoca, para que su inversa siga siendo función. Entonces yo a la verde le restrinjo el dominio, hago desaparecer la rama
Y esta rama sola, la positiva, es biunívoca. ¿Por qué? Porque me da la rama... Ah, y a la roja también lo restringe. La roja siempre tiene que salir función, o sea, no puede venir la otra rama de abajo. Y por eso elijo el más. No el más menos. El más menos indica dos ramas y significa que la función no es biunívoca. Estamos hablando de la roja. ¿Sí? Me ha dicho que está loco así también en una llamada, en un envío, ¿no? Algo así me ha dicho de que había pasado lo mismo, pero no entiendo. ¿Por qué me hablan así? Le digo ayer a la noche. Lucio. Así, a ver. ¿Todo bien? Sí, profe. Uy, Dios, ¿qué pasa ahí? Bueno, esperemos que se terminen de conectar. Bueno, sigamos con los... Esa es una función, habíamos hecho el C, ¿se acuerdan? Una función interesante. En este caso de la C, lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Vamos a terminar el estudio, que nos falta un detalle. ¿Lo ven ahí, verdad? Fíjense, ustedes tienen que hacer el siguiente cuadro analítico. Perdón. Era así. Y ahora vamos a escribir. Ustedes tienen la función directa es x cuadrado menos 6. La función restringida es igual a lo mismo, x cuadrado menos 6. Y la función inversa es más raíz de x más 6. El dominio, acá vamos a poner los dominios y acá los rangos. El dominio de la función es los reales. Los reales positivos, o sea, 0 infinito. Inclusive el 0 lo pueden tomar. En cuanto al dominio. Y el rango de la función es desde menos 6 hasta más infinito. Esos son los valores
que toma I. Y en la función restringida pasa lo mismo. O sea, desde menos 6 a infinito. Y ahora fíjense, esto es la verde. Ahora fíjense qué pasa en la roja. ¿Cuál es el dominio de la roja? Menos 6 a infinito. ¿Y cuál es el rango? 0 infinito. De 0 a infinito. Fíjense qué interesante que es esto. Cuando ustedes tienen la inversa, se invierten rango y dominio. Pero solamente es válido cuando la inversa es biunívoca. Y si no es biunívoca, es válido cuando la inversa está restringida. O sea, la directa está restringida y se obtiene la inversa de la restringida. Entonces, esta propiedad se cumple con la restringida. O sea, el dominio de una es el rango de la otra y viceversa. ¿Se entiende esto? Este cuadro de poner la función, la restringida y la inversa, y poner horizontalmente el dominio y el rango, esto les va a terminar de aclarar siempre las cosas. Así que háganlo siempre. ¿Se entiende la idea? Esto que sea parte de los ejercicios. Con eso ustedes lo van a practicar y mentalmente la van a tener re clara. Ya les había comentado que cuando la función restringida toca la recta, por ese mismo punto pasa la inversa, por un tema de la reflexión. ¿Se entiende? Hola, Sí, ¿están profe. ahí? Buenísimo. Vamos entonces ahora a ver otra cosa para que hagamos el ejemplo, ¿sí? Vamos a ver otro enunciado. ¿Cuál quieren? Ya, profe. O el El J. El J. Bueno, ¿El K puede ser? bueno, el J y el K son parecidos. El K es más sencillo porque El J. el exponente es una recta. El J, profe. El J quieren. Bueno. Vamos a hacerlo acá al análisis, ¿sí? Primero veamos si es biunívoca la función. ¿Es biunívoca? ¿Saben si es biunívoca o no? Para dibujarla, tienen que hacer todo el análisis que hemos visto. O sea, la tienen que poner así. G de X igual a 3 elevado a la X cuadrado menos 1 si X cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. O lo que es lo mismo, X cuadrado mayor o igual que 1. O lo que es lo mismo, valor absoluto de X mayor o igual que 1. O lo que es lo mismo, menos 1, esto tiene que ser corchete, menos 1, 1 entre corchete. Ese es el dominio de esta parte de la curva. Y después la otra es 3 a la 1 menos X cuadrado. Si X cuadrado menos 1 es menor que 0. O X cuadrado menor que 1, o valor absoluto menor que 1, y esto es igual a menos infinito menos 1, unido con 1 infinito. Ahí ya tienen el dominio. Ahora, ¿será biunívoca? ¿No será biunívoca? ¿Cómo piensan que es esto? ¿Qué les parece? No es biunívoca. No es biunívoca. Yo, para evitar todo el análisis, para enseñarles lo que realmente tengo que enseñarles hoy,
vamos a ir a compartir el GeoGebra, pero a esto ustedes tienen que llegar haciendo el análisis matemático. O sea, vamos a poner en la función esta, le vamos a quitar el condicionamiento y vamos a poner lo siguiente. 3 elevado y entre paréntesis y barra de valor absoluto vamos a poner x al cuadrado menos 1. De nuevo barra de valor absoluto, paréntesis, y ahora fíjense. Me da error al redefinir porque justamente le borré la redefinición y aquí no me permite hacer la función a la inversa. ¿Por qué no me permitirá? Justamente porque no es biunívoca. Vamos a dejarla a la inversa de lado y vamos a quitar inclusive el texto. Y fíjense, tengo 4 ramas en cuanto a que es creciente y decreciente. Desde menos infinito a 1, lo vamos a agrandar porque ahí vamos a ver. Fíjense, acá este pico está en menos 1 y este otro está en 1. Entonces, nosotros tenemos el dominio de esta función es creciente. ¿Se acuerdan que poníamos este símbolo para indicar que era creciente? Desde menos infinito a menos 1. Es decreciente entre menos 1 y 0. Es, al revés. Esto está mal. Es decreciente entre menos infinito y menos 1. Perdón. Digo una cosa y hago otra. Así. Es creciente entre menos 1 y 0. Es decreciente entre 0 y 1 positivo. Y es creciente entre 1 e infinito. Tenemos 4 ramas. ¿Cuál elegimos para asegurarnos que sea biunívoca? Porque tenemos que elegir una de las 4. ¿Cuál quieren ustedes? De 0. De 1 a infinito. Bueno, elijamos de 1 a infinito. Pero podemos elegir cualquiera de las 4. Inclusive, para complicársela, voy a elegir desde menos 1 a 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así. Acá en la función se redefine con una coma y se pone menos 1. Se hace clic en el alfa menor o igual que x. De nuevo, menor o igual que 0. Ahí ya tengo el intervalo entre menos 1 y 0. Cuando yo le doy enter a esto, me da un error al redefinir, le vuelvo a dar. Y fíjense cómo queda. Queda solamente el tramo entre menos 1 y 0. Cuando yo haga la inversa de eso, a mí me va a dar una curva que va a aparecer desde este punto, una cosa así, y va a terminar cayendo acá. Y que va a estar reflejada en la recta y igual a x. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, lo hagamos matemáticamente. Fíjense, y igual a 3 elevado al valor absoluto, pero yo voy a tomar de las 4 ramas, tengo que tomar esta. Entonces, en esa rama es
1 menos x al cuadrado. Ese es el exponente. Entonces ahora yo pongo logaritmo en base 3 de y es igual a logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 1 menos x cuadrado. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a algo son dos funciones que se contraponen y anulan entre sí. Este exponente pasa multiplicando y nos queda 1 menos x cuadrado, todo por logaritmo en base 3 de 3. Y por propiedad de logaritmo esto es igual a 1. Y entonces queda igual a 1 menos x al cuadrado. Hagamos la transposición de las variables x con la variable y. Y nos va a quedar logaritmo en base 3 de x igual a 1 menos y cuadrado. Entonces, y cuadrado va a ser igual a 1 menos logaritmo en base 3 de x. Y si saco raíz cuadrada a ambos miembros, me va a quedar más menos raíz de 1 menos logaritmo en base 3 de x. ¿Cuál tomo? ¿La positiva o la negativa? Esto, si fuera la positiva, es esta. Y la negativa es esta. Entonces, mi función inversa para esta rama es y además tengo que definir que la restringida es igual a 3. Tengo que borrar esto. ¿Están atendiendo o se duermen? 1 menos x cuadrado. Sí, profe, sí estamos atendiendo. Y el dominio de esto era entre menos 1 y 0. Y en esta, el dominio es entre 1 y 3. Y esto era igual a menos raíz cuadrada de 1 menos logaritmo en base 3 de x. ¿Y cuál es el rango de la función restringida? Es 1 y 3. Esos son los valores que toma y, que está acá, entre 1 y 3. Y los valores de x entre menos 1 y 0. Y ahora, en esta función inversa, que es la negativa, fíjense que el rango es desde menos 1 a 0 y el dominio es desde 1 a 3. Y entonces esto es dominio y esto es rango. Se dan cuenta que es fácil lo que ustedes tienen que aprender de este tema. Primero, que lo tienen que tener en claro cómo se grafica la función original. Determinar qué parte es biunívoca y restringir el dominio para quedarse con una sola rama biunívoca. Es cualquiera, pero en esa rama todos los puntos tienen que ser o crece o decrece. No puede haber combinación, porque dejaría de ser biunívoca. Que sea biunívoca significa que sí existe la inversa. Y la inversa se dibuja haciendo el reflejo en la recta y igual a x. Esta recta. Matemáticamente, ¿cómo se hace? Y se transponen las dos variables x, y se despeja y. Ahora, la habilidad para despejar y
es algo que tienen que practicar. Sugerencia, hagan todos los ejercicios del práctico, como mínimo. Hemos tratado de darle un ejemplo, un ejercicio en que se metan en el lío, en cada uno de los líos posibles. ¿Sí? Bueno. Ahí tienen cómo se saca la inversa. ¿Alguna ¿Cómo se duda? con asistencia, profe? Van a estar todos presentes porque ahora hay unas charlas de la Semana de la Ingeniería y la Secretaría Académica nos ha pedido que le pongamos presente a todos y que los que quieren ir a ver una charla la vean. Ahora, yo les aconsejo que si pueden ver la clase, la vean a la clase, porque estos dos temas que estamos por ver hoy son muy complicados, son muy gomeadores y se los emplea en todos los parciales y en todos los finales se toma este tema, estos dos temas, compuesta e inversa. Y si lo aprenden bien, bueno, ya es un punto a favor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces no se preocupen por la asistencia, preocúpense por aprender. ¿Qué hora tengo? Las 11. Tengo media hora para ver inversa. Todas las otras la pueden ver ustedes, ¿sí? En cuanto a las inversas, ¿no? Tengo compuesta, tengo media hora para ver la compuesta. Vamos a ver el enunciado. Bueno, en este ejercicio 7 habla de lo que es el álgebra de funciones. En la teoría les dijeron de que si yo sumo dos funciones, como pasa acá, si yo sumo dos funciones como en esta columna, los dominios, ¿cuáles son? Hola. ¿Serían unidos, profe? No, intersectados. O sea, en estas tres ramas, de acá hasta acá, es el dominio de F intersectado con el dominio de G. Acá varía un poco. Acá tiene que ser el dominio de G, tiene que ser distinto de 0. Y acá el dominio de F tiene que ser distinto de 0. Esas condiciones se agregan cuando hay un cociente de funciones y hablamos de la función del denominador. La que entra en el denominador no puede ser 0. O sea, si para algún valor de x, supónganse que para x igual a 2, g de x sale 0, entonces ese 2 hay que eliminarlo de la intersección de los dos dominios. Cuando hagan los ejercicios se van a dar cuenta y entonces acepto preguntas por WhatsApp, pero básicamente es eso. ¿Sí? Todas las operaciones entre funciones corresponde que se haga la intersección del dominio. Además, hay que probar acá, fíjense que dicen que de la función suma para x igual a 2, saquen cuánto vale. Y acá de la función diferencia para x igual a 2, sacan cuánto vale. Y acá del producto de las dos funciones para el valor x igual a menos 1, saquen el valor del producto de las funciones cuánto vale. Acá del cociente y acá del cociente. Este numerito que está flotando aquí abajo significa que es el valor que tomaría x. Entonces, ¿qué valor toma y? En estos casos... Reemplazamos x por ese número. Exacto. Pero bueno, acá se van a ver con algunos trámites que no se pueden hacer. Porque en una de esas acá, el x igual a 2 no pertenece al dominio de la suma, porque hay que intersectar las dos funciones. O en el producto. No existe en el producto
intersectamos los dominios y menos 1 no existe en esa intersección. Entonces la función no está definida en x igual a menos 1. Eso lo tienen que poner. Si no está definida, se pone este símbolo, que no existe. Y si existe, va a dar un valor numérico y ponen el valor numérico. ¿Está bien? O sea que si X está dentro de ese intervalo, sí existe. Si está dentro del intervalo, existe y se puede calcular un valor para la operación de las funciones. ¿Sí? Bueno, sigamos con las funciones compuestas. ¿Ustedes saben qué es una función compuesta? ¿Saben o no? Yo no, profe. No. Bueno, se llama función de función. La función compuesta. Estoy buscando uno de los ejercicios para poder darles bien. Tengo las inversas. Bien. Acá está. Perfecto. Bien. Nosotros tenemos dos funciones aquí en el ejercicio A. Nos pide la compuesta el dominio de la compuesta f con g. Eso estoy leyendo acá. Les voy marcando. O sea, vamos a hacer primero el ejercicio A. Tenemos dos funciones, f y g. Primero pide el dominio de f de g. Y después que definamos f de g. ¿Cómo se define f de g? En la función f, que le vamos a llamar la función cáscara, porque es la función desde afuera, y g, la función semilla, porque es la función de adentro, en la función cáscara, cada x la vamos a reemplazar por toda la función g. Y esto nos va a quedar una cosa así. F de g de x, para este caso, con esta f y con esta g, nos va a quedar así. Esto correspondería a hacer esta columna, f de g de x. ¿Y cómo sería g de f de x? Sería así. Esto se llama composición de funciones. 1 sobre, y en vez de la x que va abajo acá en la g, vamos a poner la f completa. Profe, y ahí la G sería la cáscara y F la semilla. Exactamente. Muy bien. Exactamente. En esta situación, la cáscara, la que está por fuera, es G y la semilla es F. Y fíjense qué distintas que salen las funciones según cómo se las compongan. Pero ¿saben qué? Esto no está bien. Nosotros estamos autorizados a hacer esta composición siempre y cuando exista el dominio correspondiente. Esto es fundamental, porque el dominio no se saca con la intersección. Ahora lo vamos a hacer. Y esto quiero que presten mucha atención porque es complicado. Así que, por favor, presten mucha atención. Tenemos entonces, en el punto A, f de x igual a, es una parábola, es 2x cuadrado menos 5, y g de x es igual a 1 sobre x, es una hipérbola, o recíproca se llama. Lo que primero tenemos que hacer es sacar de las dos funciones el dominio y el rango. El dominio de f, ¿a qué es igual? Todos los reales.
a los reales porque es un polinomio cuadrático y no hay ningún problema matemático en el polinomio. ¿Y cuál es el rango? De menos 5 a infinito. Tal cual. Muy bien. Rango de f, menos 5, lo toma hasta más infinito. Bueno, ahora sacamos dominio y rango de esta función g de x. ¿Cuál es el dominio de g? Todos los reales menos el 0. Perfecto, bien. Bueno, vamos avanzando, me gusta esto. ¿Y el rango de g? También los reales en el 0. Perfecto, bien. Bueno, después de este primer paso, se analiza la primera condición. Si vamos a buscar la composición f de g de x, lo primero que hay que ver es si existe el dominio. Entonces la pregunta es, ¿existe el dominio de la función compuesta f de g de x? Sí. Bueno, eso va a suceder si el dominio de f intersectado con el rango de g es distinto de vacío. Si esta condición se da, o sea, el dominio de la cáscara y el rango de la semilla se intersectan, entonces sí existe el dominio de la función compuesta. Pongamos acá que es el dominio de f, los reales, intersectado con el rango de g, que es los reales menos el 0, y esto da los reales menos el 0, y es un conjunto distinto de vacío, entonces efectivamente sí existe el dominio de la función compuesta f de g. Esto es fundamental, es lo primero que hay que hacer como segundo paso en la teoría. Esperen un momentito. Bueno, ahora la segunda parte, que es tan importante como la primera. La primera determina la existencia de la función. Si esto no se da, directamente ahí termina el ejercicio. Si a ustedes la intersección del dominio de la cáscara intersectado con el rango de la semilla, si da vacío, entonces directamente la función combinada no existe. La función compuesta no existe y directamente ahí termina y se pone no existe la función, directamente. Pero si existe, si es distinto del vacío, como dice ahí, entonces vamos a la definición. La definición es una cosa muy importante y esto lo tienen que hacer con cáscara y semilla, indefectiblemente. Esto es un procedimiento que lo tienen que manejar, pero al toque. La definición dice que la función combinada f de g de x es igual al conjunto de todas las x, tal que x pertenece al dominio de la semilla y el producto de la semilla, o sea, el rango de la semilla, pertenece al dominio de la función. Esta última parte es la que no da vacío, es lo que hemos interceptado, el rango de la
semilla con el dominio de la función, ¿sí? Esta parte, pero claro, esto ya sabemos que no nos va a dar vacío, pero ¿cómo se opera acá? Esto se opera así. G de X la ponen a la función G de X y le hacen cumplir la función, le hacen cumplir la condición del dominio de F. En este caso el dominio de F es los reales. No hay condición, o sea que esto vale, esto pertenece a los reales. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Intersección. Es la intersección, pero entonces, esto para, ¿cuál es el único valor que no vale? Para el 0, o sea que esto da los reales menos el 0. ¿Se entiende? Sí. Esta desigualdad es una desigualdad, pero acá no se la ve clara, ya al revés la vamos a ver mucho más clara. Y ahora nos tocaría intersectar con esto que es las X que pertenecen al dominio de X, de G. ¿Y cuál es el dominio G? También es los reales menos el 0. Si nosotros intersectamos dos conjuntos que son iguales, da el mismo conjunto. Y esto es el dominio de la función compuesta. A ver si lo podemos... Sí. Este es el resultado del ejercicio. Hay dos resultados. Primero, la existencia, esto. Y segundo, cuál es el conjunto del dominio. Y al final te piden que hagas la composición, que es lo que yo había hecho. F de G de X es igual a 2 por 1 sobre X, todo esto al cuadrado, menos 5. O sea, igual a 2 sobre X cuadrado, menos 5. Y ahí termina el ejercicio. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a componer al revés. Vamos a hacer G de F. Ahora G va a ser la cáscara y F la semilla. Entonces, nosotros vamos a cambiar las cosas acá. Primero, todo este estudio de que las dos funciones, dominio y rango, nos van a servir. Pero ahora nosotros vamos a trabajar con... Esperen, vamos a borrar esta parte. Me voy a ahorrar la escritura de algunas cosas. Fíjense, acá vamos a tener que hacer al revés. Y acá también va a ser F, y acá F de X pertenece al dominio de G. Bueno, vamos a escribirlo bien. Acá lo que vamos a buscar es G de F de X. Entonces, existe el dominio de G de F de X. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intersectar el dominio de la semilla, perdón, el dominio de la cáscara con el rango de la semilla. Y tiene que ser distinto del vacío. ¿Cuál es el dominio de G? Es los reales menos el 0. Y lo tenemos que intersectar con el rango de F, que es menos 5 infinito. ¿Eso da un producto distinto de 0? Sí. ¿Distinto de vacío? Sí. No importa cuánto sale, pero la conclusión es que sí existe la función compuesta G de F de X.
Bien. Y acá, ¿cuál es el dominio de G de f de x? Son todas las x que pertenecen al dominio de la semilla y la semilla, a ver, ¿estoy bien? Sí, y la semilla pertenece al dominio de G. El rango de la semilla pertenece al dominio de G. Entonces, esto es una I, es un angulito para arriba que significa I, y en el aspecto lógico significa una intersección. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? De la f, es los reales. O sea, estos reales hay que intersectarlo con el producto de lo que nos da esta parte de la definición. F de x, ¿qué es f de x? Es 2x² menos 5, y la condición del dominio de G es que sea distinto de 0. Y ahí tengo una inecuación que si la resuelvo me da un intervalo, y ese intervalo lo intersecto con los reales y me da el ¿Ya están todos? En 10 minutos resolvemos esto, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En la inecuación, el valor de x vendría a ser raíz de 5 sobre 2 y menos raíz de 5 sobre A ver, esperá, lo resolvamos. Habíamos quedado con que la inecuación era 2x² menos 5 distinto de 0. 2x² y distinto de 5. Y x² distinto de 5 medios. Sacamos la raíz cuadrada de ambos miembros y nos queda que x tiene que ser distinto de más menos raíz cuadrada de 5 medios. Entonces, x1 igual a raíz de 5 medios y x2 igual a menos raíz de 5 medios, para esos dos x no hay función, no está definida la función. Veamos entonces los reales intersectados con los reales menos estos dos elementos menos raíz de 5 medios y raíz de 5 medios. Entonces esto me da los reales menos raíz de 5 medios, raíz de esto, el 5 medio entero está dentro de la raíz, ¿no? Y esto es una llave. Bueno, este es
el dominio de la función G compuesta con F. ¿Sí? Ahora la compongamos. G compuesta, G de F de X es igual a 1 sobre 2x cuadrado menos 5. Ahora fíjense, si yo acá en esta X pongo raíz de 5 medios, elevado al cuadrado me va a dar 2 por 5 medios. Simplifico los 2 y esto menos 5 me da 0 en el denominador. ¿Se entiende? O sea que la función g de f de raíz de 5 medios como valor de x no existe. Y esto es lo interesante. Por este método analítico, sin necesidad de ver la curva, yo puedo determinar cuál es el dominio y cómo es la función, y todo coincide. Para eso tengo que saber bien lo que es las inecuaciones. Hagamos un solo ejercicio más para que le agarren la mano y puedan hacer todos. Obviamente que yo lo que espero es que me hagan muchas consultas en el tema. Traten de dominarlo cuando lo tienen fresco al tema porque es muy importante, pero muy, muy importante. A ver, vamos a hacer uno más sencillito. Acá tengo uno. Es el C. El C dice que f de x es igual a raíz de 10x más 1. ¿Estamos bien? Y g de x es igual a 2 sobre x. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función f? Yo ya lo saqué, ustedes lo van a sacar solos, pero es así. Menos un décimo. Menos un décimo. Infinito. Y el rango de la función f es 0 infinito, como toda raíz cuadrada. Toda raíz cuadrada que es positiva como esta, puede tener como valor 0, el más chico, y el más grande, más infinito. Así que siempre el rango de las raíces cuadradas positivas es de 0 a infinito. Y las raíces cuadradas negativas es de 0 a menos infinito. O digamos en el orden correspondiente, desde menos infinito a 0. Ahora vamos con la G. En la G, el dominio de G, ¿cuál es? Los reales menos el 0. Perfecto. ¿Y el rango? También los reales excepto el 0. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora hacemos la composición. O sea, primero tenemos que averiguar, supongo que vamos con el eje G de f de x. A ver, esa es... Perdón, vamos a hacer al revés, porque creo que esta en la tabla no les pide. Les pide f de g de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver de que el dominio de f intersectado con el rango de g
sea distinto del vacío. ¿Lo es? El dominio de F es menos un décimo infinito intersectado con los reales excepto el 0. Efectivamente esto es distinto del vacío, entonces sí existe la función compuesta f de g de x. Cumplimentado esta es la respuesta a la consigna del punto 1. El punto 2 es cuando calculamos el dominio de f de g de x. Y es igual al conjunto de todas las x, tal que x pertenece al dominio de la semilla y además el rango de la semilla pertenece al dominio de la cáscara. ¿Eso qué significa? Que la función g cumple con la condición del dominio de f, que es esta. ¿Cuál es la condición? Que eso sea mayor o igual que menos un décimo. ¿Se entendió? Entonces, claro, ¿qué tenemos acá? Tenemos una inecuación que no podemos pasar el x multiplicando al otro miembro, porque no sabemos si el x va a tomar valores positivos o negativos. Entonces, ¿qué se hace? La metodología indica que esto es como un cociente de dos polinomios, entonces se hace esto mayor o igual que 0. Esto se convierte en una fracción y después de algunos pasos, esto queda de la siguiente manera. Queda 20 más x sobre 10x. Y esto mayor o igual que 0. Acá tenemos dos combinaciones, que el numerador y denominador sean positivos simultáneamente o que numerador y denominador sean negativos simultáneamente. ¿Eso qué nos da? Nos da un intervalo, un conjunto solución, después de un procedimiento largo, que es igual a menos infinito, menos 20, unido, el menos 20 sí lo toma, unido con 0 infinito y al 0 no lo toma. Y eso, este conjunto solución es la solución de esta parte de la definición. Eso hay que intersectarlo con el dominio de G, que era los reales menos el 0. Entonces, el dominio de la función f compuesta con g es igual a los reales menos el 0 intersectado con menos infinito menos 20 unido con 0 infinito. Perdón, y al 20 sí lo toma. ¿Qué nos da esto? Nos da lo mismo, menos infinito menos 20 unido con 0 infinito. Ese es el dominio de la función compuesta. ¿Y cuál es la función compuesta? F de g de x es igual a la raíz de 20 sobre x más 1. Nos hemos pasado 3 minutos de la clase. Espero que hayan entendido el mecanismo. Practíquenlo. Espero todas las consultas por WhatsApp. Hasta la próxima clase, chicos. Chao, profe. Hasta la próxima, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, nos vemos. Buenas noches. Bien.